La crucifixión de Jesús fue un momento difícil para los apóstoles. No solo lidiaban con la muerte de su maestro, sino también temían por sus vidas. ¿Qué promesa tiene implícita la resurrección? ¿Significa algo que Jesús haya resucitado el día domingo? ¿Cuál es la misión que Marcos deja registrado para los cristianos? Acompáñanos en el estudio de esta semana. Bienvenidos a la Masterclass. Es un gusto estar aquí con ustedes cada semana estudiando las verdades bíblicas. El tema de hoy es la resurrección. Estamos llegando al fin de la serie de Marcos y es un gusto para nosotros estar cada semana aquí con ustedes. Le damos la bienvenida a nuestros panelistas que están en estudio, al pastor Argenil, al profesor Fabián Palacios y vía remota al profesor Mario Tapias. Vamos a iniciar hoy con el detalle que sucede entre Marcos 15:47 y Marcos 16:1. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde ponían el cuerpo de Jesús. Y el 16 comienza diciendo: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo, y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pastor, con la bienvenida. Aquí encontramos unas mujeres valientes que lo acompañaron hasta que lo sepultaron y fueron las primeras que fueron a visitarlo en su sepulcro el otro día. Cordial saludo para todos, Dios les bendiga. En momentos difíciles se conocen los amigos. Toda la gente se esparció, los seguidores de Jesús. Él ya lo había dicho que eso iba a suceder y que las ovejas serían dispersas. Y cada uno huyó por su vida, menos las personas que realmente querían a Jesús de todo corazón. Entonces, la gran multitud le dio la espalda. Los seguidores de Jesús, los realmente seguidores, también tuvieron miedo. Y unos cuanticos, según los 4 evangelios lo registran, quienes estuvieron cerca de la cruz. Entonces estaban estas mujeres, las Marías le dicen, que estas mujeres agradecidas con Dios, agradecidas con Jesús, le siguieron en todo momento, aún en este momento tan difícil. Y me gusta recordar como Juan lo menciona, ¿no? Cuando el Señor mira a ver quiénes están alrededor de la cruz, estaban estas mujeres y estaba Juan. Y le dice a Juan, Juan, ahí está tu madre, y madre, ahí está tu hijo. Ellos eran los más cercanos, y fueron los más cercanos no en el momento. Mira que la relación con Dios no es de un momento específico y de problemas. Ellos se habían relacionado con Jesús en todo momento. Por eso eran invitados en momentos especiales, especialmente Juan, ¿no? Muy cercano. Y estas mujeres que nunca abandonaron al Señor. Ahora, interesante lo que ellas hicieron. Estar pendientes de todo, aún dónde lo van a colocar. Ellas acompañaron a José de Arimatea, que fue y pidió el cuerpo para darle una sepultura al Señor. Y él fue y las mujeres fueron con él. Muy interesante ese acompañamiento en ese momento. Y ese acompañamiento fue a pesar del riesgo de muerte, porque sus vidas, al estar expuestas a relacionarlo, vamos a llamarlo, con una persona crucificada, corrían un riesgo. Y el profesor Mario con frecuencia nos habla de la relación psicoafectiva. Profe, diera la impresión que sin esa relación no hay una entrega total. Así es, Mauricio, tal como tú lo mencionas, es totalmente importante para nosotros construir vínculos, no solamente de una dimensión, sino también necesitamos construir
desde la espiritualidad, desde lo afectivo, desde lo físico, en todas las áreas y dimensiones que tenemos los seres humanos. Indiscutiblemente las mujeres que encontramos aquí habían podido crear ese vínculo, ese enlace psicoafectivo con Jesús, no solamente por ser su líder, sino en la cotidianidad. Esos aspectos importantes que hacen que las personas tengan respeto por quién eres, por el liderazgo que propones y sobre todo por la congruencia, coherencia y consecuencia que hay entre tu discurso y tus acciones, pues ellas lo habían podido observar en el Jesús que vivían en la cotidianidad. E indiscutiblemente el hecho mismo que los evangelios nos hablen de ellas en las postrimerías o más bien en los momentos posteriores de su muerte, nos permite entender que este Jesús había hecho un trabajo extraordinariamente hermoso de liderazgo, de dignidad con estas mujeres que efectivamente todas aunadas quisieron ir a dar este momento final para su maestro. Profe Fabián, con el saludo. Estas mujeres y particularmente María Magdalena tenía mucho que agradecer. Desde el ministerio de Jesús contemplamos que siempre hubo acompañamiento de mujeres. A donde quiera que él iba, habían mujeres que le servían, que estaban atentos a su ministerio y que cuidaban cualquier tipo de detalle. Además que ellas desarrollaban tareas muy domésticas y a cualquier casa que llegaba, allí ellas se ponían a la orden y desarrollaban allí un tipo de ministerio que no debemos ocultar, porque también ayuda y se compromete bastante a la obra. Pero en especial, estas mujeres estaban agradecidas con el Señor por algo muy especial que pudo haber hecho en sus vidas, específicamente con María Magdalena, porque conocemos que ella tuvo un encuentro muy personal con Jesús. Se nos menciona que fue liberada de 7 demonios. Muy posiblemente fue la que ungió a Jesús, ¿cierto?, con el vaso de alabastro. Luego es ella también que está en la crucifixión, acompaña la resurrección, acompaña la sepultura y también va a ser evidente en la resurrección de Jesús porque es a la primera persona que se le aparece. Así que detrás de todo esto siempre va a haber agradecimiento y esa relación emocional que tienen estas mujeres es muy significativa y podemos decirlo que es mucho mejor o más específico y más detallado que los hombres. Así que ellas siempre van a estar presentes en este relato tan importante. Vamos a guardar este detalle de esa relación de lo que sucede en nuestra vida con lo que nosotros entregamos para el final, para que nos adentremos en lo que podríamos llamar el centro de esta semana. Está en Marcos 16:6. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron. Y aquí voy a abrir el panel para que ustedes me cuenten el impacto, la importancia de esa resurrección de Jesús. Mujeres, yo me imagino con el corazón partido ese viernes, pero ya era tarde. Solo alcanzaron a comprar los ungüentos y los aceites y todo lo que le iban a echar al cuerpo, pero no lo hicieron porque ya era sábado. Y entonces van a casa, guardan el sábado conforme al mandamiento y el domingo muy de mañana, mira, mujeres, ¿no? Las mujeres son muy detallistas, las mujeres son muy cumplidas en el deber y ellas temprano en la mañana se van al lugar. Y claro, cuando ellas ven desde lejitos que no está la piedra, qué susto, y ya habían dicho que de pronto se lo robaban. Eso era, ya habían sembrado esa cizaña, ¿no? Que cuiden ahí, pongamos soldados, porque si no los discípulos vienen y lo sacan y después dice que resucitó. La estrategia satánica es bárbara. Pero cuando ellas llegan no encuentran ni soldados, ni cuerpo, y nada, pero encuentran algo. Un hombre vestido de blanco, resplandeciente, que les dice esas palabras:
buscáis ¿a quién? A Jesús Nazareno, el que fue crucificado, o sea, para que tenga bien claro que el cielo está pendiente de todo, no está aquí, pues ha resucitado. Y a mí me causa mucho, un profundo interés en conocer la Escritura, porque Romanos dice que el espíritu de aquel que levantó de los muertos vivificará también vuestros corazones. ¿Quién era el encargado de resucitar de los muertos de la deidad? Interesante esa pregunta. Entonces, me imagino que la han escuchado y han discutido, pero el que está encargado de la resurrección es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no vino aquí. Él es el encargado, como es el encargado de esta tierra en este momento. Pero Él envía a sus santos ángeles. La piedra fue removida, y no solamente removida, la historia, el profe nos va a contar un poquito, qué bueno que usted encontró, con respecto a la piedra. La tiraron como si la hubieran arrojado y levantado, porque no estaba rodada la piedra, estaba lanzada. He visto varias sepulturas judías, y las piedras que se acostumbran a colocar son piedras redondas, oiga, 2 con unos toneladas. cortes perfectos de 2 toneladas y más de peso. Eso no lo puede quitar una sola persona, ni 2, ni 3. Pero fue arrojada. Estaba distante de ahí, no estaba la piedra. Para mostrar el poder de Dios, ¿no? El ángel de Jehová estaba ahí. Qué importante es para nosotros tener la certeza de que es un hecho real. Resucitó. Mauricio, hay muchos detalles que giran en torno a este hecho, no solamente bíblico, sino que ya podemos corroborar que es un hecho histórico, porque mira que Marcos agrega muy detalladamente algunos elementos y repite varias palabras, como por ejemplo, María Magdalena y María Madre de José vieron dónde fue puesto. O sea, ya nos está dando detalles de testigos oculares, dónde fue puesto. El ángel le repite a las mujeres dónde lo habían puesto. Así que este va a ser un detalle muy significativo, porque a partir de la resurrección de Jesús van a levantarse muchas conspiraciones y teorías para completamente anular este hecho histórico de la resurrección de Jesús. Por ejemplo, tenemos algunas teorías como el de la tumba vacía, es decir, Jesús nunca fue sepultado en ese lugar, nunca estuvo allí. Tenemos otras teorías como el desvanecimiento. Jesús nunca murió, sino que se desmayó en la cruz. O sea, en un tiempo posterior se recuperó y siguió viviendo, pero nunca fue sepultado allí. El tema de la tumba desconocida también es una teoría, y es decir, que las mujeres y los discípulos llegaron a la tumba equivocada. No llegaron a la tumba en la que fue puesta Jesús. Entonces, como ven, detrás de todo esto se han levantado diferentes conspiraciones para que este hecho tan fundamental para el cristianismo sea aplastado. Pero encontramos de que hay muchas más evidencias a favor de este hecho en particular. Y se debe tomar, y siempre se ha tomado, no desde el hecho, desde la revisión de la medicina, de la anatomía, no. Se ha tomado de la parte legal. Se ha hecho análisis legales y son abogados los que han venido a tomar el caso de la resurrección de Jesús. En primera instancia, porque han revisado más de 1000 escritos donde se evidencia que hubieron testigos oculares que vieron a Jesús después de su crucifixión, de su muerte. Y el mismo texto bíblico lo relata. Primero apareció a María, luego apareció a sus discípulos, luego nuevamente apareció a 2 que estaban en el camino y estuvo con ellos. Luego relata que nuevamente apareció a sus discípulos y estuvo con ellos 40 días. Y Pablo dice que luego se me apareció a mí. Luego de aparecérsele a él, apareció a 500, ¿cierto? Y luego él dice, y se me apareció a mí como un abortivo.
como un hijo desconocido. Así que estos testimonios oculares sencillamente dan la certeza de que el hecho de la resurrección es real. Fue un hecho histórico. Jesús se levantó de la tumba, no permaneció allí, no murió, y todas esas conspiraciones quedan completamente eliminadas, porque creemos en el poder de Dios y que Jesús cumplió su palabra de que al tercer día se iba a resucitar. Una de las evidencias que normalmente usamos es la de 1 Corintios 15, del 1 al 4, donde narra que la muerte, la sepultura, resucitar y ser visto es como todos cuentan la historia. En los 4 evangelios nosotros vemos ese hilo conductor, incluyendo a Marcos. Vemos ese hilo conductor de que la forma como lo presentan se cumple lo de Corintios. Leamos Corintios. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Entonces aquí vemos el hilo conductor. Profe Mario, ¿qué otra evidencia podríamos señalar alrededor de la resurrección? Bueno, primeramente quisiera compartir que cuando hablamos de la resurrección estamos hablando del hecho supernaturalista más importante del cristianismo contemporáneo e histórico. No puede haber otro hecho más importante. Sin resurrección no existe cristianismo factible. De hecho, Pablo lo dice claramente en el primer siglo de la era cristiana en su epístola primera de Corintios 15, cuando él menciona: si Cristo no hubiese resucitado, inútil o vana es vuestra fe. Así que todos nuestros elementos de investigación, indagación, aproximación textual o verificación acerca de esta narrativa gira en torno a poder identificar la legitimidad de este hecho histórico que significa tanto para nosotros. Por ejemplo, un autor norteamericano, indagador sobre este tema, que se llama Gary Habermas, al menos propone 12 criterios específicos que pudiesen validar la historicidad del momento supernatural o sobrenatural de la resurrección de Cristo, porque es que hay que entender que, por ejemplo, en la teología contemporánea criticista, pues no necesariamente se acepta el hecho supernaturalista, aunque pueden aceptar al Jesús histórico, pero no necesariamente al resucitado. Nosotros aceptamos al histórico y al resucitado. Eso es importante entenderlo. Ahora, la primera que él dice es que Jesús murió por resurrección y por ende tenemos evidencias de que era un elemento que se utilizaba, o era la usanza de la muerte o ejecución dolosa que utilizaban los romanos, diciéndolo así grosso modo, y que hay suficiente evidencia dentro del material de los evangelios para identificar que efectivamente un judío en el primer siglo de la era cristiana, en los elementos que es comentado, que fue asesinado mediante esta crucifixión. Lo otro es el punto número 2, y es que los discípulos de Jesús creían que había resucitado y que se les había aparecido. Las vidas, las acciones, las decisiones y todo lo que ellos ejecutaron después de la muerte y sobre todo la resurrección de su maestro, lo evidencia el doctor Habermas como uno de los puntos focales para que pudiésemos entender que efectivamente las vidas, acciones, historias, biografías y decisiones que toman estos hombres definitivamente tienen que estar movilizadas por una acción que los llevó a vivir de la manera como lo hicieron después de que su maestro resucita de la muerte. El número 3 es la aparición de Saulo, el perseguidor de la iglesia. Este hombre que repentinamente también tiene un cambio extraordinario y que paralelamente ahora va a ser un apóstol que va a empezar a constituirse quizás en el defensor o apologista más extraordinario del primer siglo de la era cristiana respecto a lo fidedigno del relato sobre la resurrección de Jesús, al punto que él menciona que el muerto se le había presentado, y esto está en el libro de los Hechos en el capítulo 8 y 9, y que de hecho él dice que lo llama personalmente. Su vida, sus acciones, sus obras, sus epístolas, su historia es un punto importante. El número 4 que él menciona es Mateo capítulo 13, versículo 55, ahí podemos encontrar mucho sobre ello. Y el número 5, vuelvo y repito, dicho grosso modo, la tumba está vacía. El hecho de que la tumba ya no tenga un cuerpo, que la tumba haya sido
haya quedado vacía, y el hecho de que había una guardia específica puesta por parte de los romanos directamente por solicitud de Sanedrín y permiso del procónsul Poncio Pilato, implica que hay mucha suspicacia de cómo es posible que podamos pretender la no resurrección cuando una piedra que pesa entre 1.5 a 3 toneladas fue movilizada por 3 mujeres endebles o por un cuerpo de discípulos que podían lograrlo, o el que estaba dentro salió, o de qué manera. Estos elementos son bastante interesantes que propone el doctor Habermas como evidencia sobre la resurrección de Jesús. Lo llama los hechos mínimos. Sin resurrección no hay plan de salvación. La resurrección es el hecho de victoria, probablemente más importante de toda la historia. ¿Saben que me llama la atención que con mucha frecuencia nosotros vemos en las películas, vemos en algunas imágenes que es más importante el sacrificio que el momento de victoria? ¿Han detallado eso? Es evidente, Mario, y Mauricio y Pastor Argenil, que dentro de la fe cristiana parece que hay mucho más protagonismo, mucho más relevancia en la crucifixión, pero la Biblia resalta la resurrección, porque desde el panorama, desde el panorama cósmico y espiritual en el que nosotros nos movemos, es la resurrección la evidencia de que Dios el Padre acepta el sacrificio de Jesús en la cruz. Es decir, si Dios no acepta el sacrificio de Jesús, no hay resurrección. La confirmación de que el Padre aceptó el sacrificio, la ofrenda, es haberle dado vida nuevamente a Jesús después de su muerte. Así como los sacrificios eran aceptados y el fuego caía del cielo al altar, era un fuego completamente divino, no era un fuego extraño, sino que Dios mismo prendía el altar en símbolo de que aceptaba los sacrificios que se daban en el altar. De la misma manera, Dios da vida nuevamente a Jesús, aceptando ese sacrificio para salvación y para la vida eterna que nos ofrece. Aquí este hecho nos parte la historia en dos. Nos parte, de hecho, hay antes de Cristo, después de Cristo. Y con frecuencia las personas no hacen esa asociación. ¿En qué año estamos? Esta respuesta también la vi en una producción de Hollywood. ¿En qué año estamos? Después de dar el año es DC. ¿Y por qué está ese DC? O sea, porque asumimos que nos parte la historia en dos. En la cruz del Calvario se divide la historia. Y en el hecho más importante, que es la resurrección. Muy interesante que antes de la cruz, la salvación era a través de los sacrificios, de los corderos, de los machos cabríos, derramamiento de sangre, y ahí es donde Hebreos dice, y sin derramamiento de sangres no hay perdón de pecados. Pero en la cruz, cuando el soldado mete la lanza en el costado de Jesús, en San Juan dice que salió sangre y agua, en el orden. Sangre y agua. Vamos a ese texto. Tú lo habías identificado ahora. ¿San Juan qué? Allí en el capítulo 19, el apóstol amado nos da un detalle que él mismo evidenció y vio en el momento de la crucifixión. 19:34. 19:34. En cambio, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y en el acto salió sangre y agua. Un detalle muy interesante allí, Pastor Argenil. Sí, porque normalmente la gente dice salió agua, sangre. Agua y sangre. No Porque es agua, sangre. popularmente es como lo mencionamos hoy. Eso es como se menciona hoy. Pero el escritor da evidencia clara que fue primero, menciona la sangre y luego salió agua. Los científicos no pueden explicar por qué agua. Si una persona que acaba de morir le dan una puñalada, debe salir sangre, no agua. ¿De dónde agua? Pero aquí se divide la historia en dos. Para perdón de pecados antes de la cruz había que ofrecer sacrificio, demostrando que cree en un Salvador que va a venir. Ahora ya se cumple
entonces salió agua. Y son los dos pactos, ¿no? De salvación, es el mismo pacto, pero el anterior con sangre y ahora con agua. Y entonces el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 8 en adelante, dice que no se dejen engañar con vanas y sutiles engaños, y no según Cristo, porque en Él, en Cristo Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y que Él se circuncidó por nosotros. Y luego el siguiente versículo habla de el bautismo. Leamos Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El bautismo tiene unos significados muy profundos. Cuando una persona se ha bautizado ya grande, cuando ha entendido el plan de la salvación y ama a Jesús, entonces pide ser bautizado. Y el bautismo significa justamente que creen en el Señor Jesucristo y que Él murió y fue a la tumba, estuvo allí descansando el sábado y al tercer día ¿qué? Resucitó. Eso significa el bautismo. Además de eso, que esa sangre y agua que salió del costado de Jesús, cuando una persona se bautiza en esa agua, es símbolo de la sangre de Cristo y nace a una nueva criatura. Y sus pecados son lavados en la sangre de Cristo Jesús. El apóstol Pablo en el capítulo 15 de Primera de Corintios dice un texto que cuando uno lee el texto solamente uno queda como perdido si se lee solo el texto. El versículo 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, o sea, si leemos la historia de todo lo que hizo, de todo lo que vivió, de todo lo que nos enseñó, si solamente creemos en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Otra versión dice los más dignos de conmiseración. Pero el versículo siguiente explica el porqué. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia. O sea, si yo no creo en la muerte, resurrección de Cristo Jesús, si solamente creo en la historia de uno que murió, somos los más miserables de todos los hombres. Pero gracias que Él venció la muerte y resucitó. Ahora yo tengo una pregunta para que la hablemos aquí. ¿Y por qué el domingo? Cuando pasó el día de reposo, dice Marcos. ¿Y qué ha pasado con el cristianismo? ¿Y qué ha pasado con la gente que estudia la Biblia, los estudiosos de la Biblia? ¿Qué han hecho de...? Claro, para los adventistas la resurrección es básico, es lo máximo. Pero el domingo, por haber resucitado, cambió la santa ley de Dios. Démosle paso al profe Mario, que está por allá en su lejanía. Profe, ¿qué significado le podemos dar a resucitar el primer día de la semana? Bueno, hay algo muy importante que pudiésemos mencionar sobre ello, es que la resurrección de Cristo legitima y valida no solamente el hecho de que un cadáver vuelva a la vida. La resurrección de Jesús es sui generis en todos los aspectos histórico-teológicos que podamos siquiera aproximarnos. Es la validación del Antiguo Testamento tal como lo llamamos en el cristianismo. Es la legitimación del emergente Nuevo Testamento que hablará sobre las narraciones y sobre los aspectos históricos de su existencia y sobre los elementos apocalípticos o escatológicos de la humanidad. Jesús es el punto de enlace absoluto. Sin su resurrección, el Antiguo Testamento no tiene legitimidad y el Nuevo no tiene razón de existir. Y el cristianismo no tiene punto de arranque por donde saltar. Así que cuando hablamos de ese primer día de la semana, pudiésemos quizás hacer una interpretación bastante sencilla. Ese primer día de la semana pudiese implicar laboriosidad, accionar, comienzo. De la misma manera que en el libro de Génesis encontramos a
Elohim, Yahvé, que está haciendo creación desde el primer día. De alguna manera es ese Jesús que con la resurrección dice: estoy empezando un proceso recreativo, de volver a crear, de reformular, de dar una propuesta absolutamente nueva y diferente. Voy a empezar a hacer nuevas creaciones. De hecho, él mismo lo menciona. Desde esa perspectiva pudiésemos entender este Jesús que tiene una valía histórico, teológica, importantísima y vital para entender que su resurrección no solamente es la vuelta a la vida de un cadáver. Ya había vuelto a la vida otro muerto, y era Lázaro, específicamente, y algunos otros más. Pero Jesús es el punto de arranque específico, es el comienzo y el fin de la construcción teológico-histórica más importante jamás vista en la historia de la humanidad. Un hombre que va a hacer un cambio significativo absoluto, no solo en la historia, sino en las conciencias de la humanidad. Así que ese arranque del primer día de la semana lo asemejo muchísimo a esa primera semana de la creación. No es un cambio específico a sus normatividades, sus ordenanzas, es más bien el recomienzo, el restart, el reseteo, el volver a arrancar, ahora con una propuesta mucho más grande. El reino de los cielos está entre nosotros, ya está entre nosotros, ha caminado entre ustedes, ha muerto en la cruz y ha resucitado el tercer día. Y se llama Jesús, el Hijo de Dios. El apóstol Pedro lo dejó registrado en Primera de Pedro 1:3, lo que significó para ellos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y una vez Él resucita, hace las visitas y se despide, deja una gran comisión. Y es lo que hemos llamado la misión para todos los cristianos, y la encontramos en Marcos 16:14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y ellos lo hicieron. En el 20 dice clarito: ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Y ahí termina el evangelio de Marcos. Increíble que María, que madrugó al sepulcro, que vio la piedra removida y no encontró el maestro, sale corriendo y con las palabras del ángel en su mente: no está aquí porque ha resucitado. Y ella se va a encontrarse con sus discípulos, y a los primeros que encuentra les dice: resucitó, el Señor resucitó. Ella no le dijo a nadie por el camino porque llevaba miedo, dice. Pero le dice a los discípulos: el Señor ha resucitado. Y luego Pedro y Juan, que fueron los que arrancaron a correr, llegaron y encontraron que no estaba, y viene a decirle a los otros discípulos, y aquí lo menciona también, que vinieron a contarle a los discípulos que Cristo resucitó. Y ustedes notan que 3 veces se les dice a los discípulos que Cristo ha resucitado y ellos no creen. Y no le creen a sus compañeros de la iglesia. Ahora el Señor les dice: ahora tienen una tarea muy difícil. Es que hay que ir a predicar este evangelio. No es cualquier evangelio. Es que hay que ir a predicar que Cristo resucitó de los muertos y que va a venir por segunda vez. Si ellos, los primeros, no creyeron, y el Señor los reprendió cuando los encontró porque no creyeron, por su dureza de corazón. Pero hay que ir a predicarle a la gente que Cristo resucitó. Y entonces ahí viene la gran comisión, muy específica: id y predicad el evangelio. Y el que creyera y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Tenemos una tremenda responsabilidad. Yo no lo vi, pero lo creo. Yo no vi a Jesús resucitado, pero creo que resucitó de los muertos y que está en los cielos intercediendo por cada uno de nosotros y que ha de venir en gloria. Profe, ¿cómo
podríamos aconsejarle a las personas cómo fortalecer su ministerio o cómo ejercer un mejor evangelismo en su vida? Del Evangelio de Marcos hemos aprendido significativamente muchas lecciones para nuestra vida cristiana y hemos llegado a un clímax importantísimo, que es el hecho de la crucifixión y el de la resurrección. Debemos primero experimentar nosotros esa gran comisión, ir a la cruz con Jesús, primero morir. Jesús dijo que debíamos tomar la cruz y la cruz es un instrumento de muerte, así que si tomamos la cruz debemos morir en ella. Y nos pide una muerte espiritual, una muerte al yo. Nos duele, nos va a doler, a Él le dolió. A nosotros nos da temor abandonar una vida, ciertos hábitos, costumbres y cualquier tipo de situaciones, pero si Él lo hizo, nosotros con más razón debemos hacerlo. Por eso nos pide la cruz primero, morir en la cruz, ser crucificados y muertos, porque en el momento en que lo hagamos, vamos a entender cuál fue el verdadero precio que pagó el cielo para nuestra salvación. De allí que somos muertos viene la resurrección. Somos nuevamente levantados, se nos da nueva vida, somos nuevas criaturas que ya estamos en la capacidad de ir a mencionar y testificar a otros lo que hemos vivido propiamente. Y es muy interesante que Pablo menciona que esta resurrección no debe suceder solamente una vez, en el momento del bautismo, sino todos los días. Él decía, cada día muero, cada día tengo que coger la cruz y morir en la cruz, porque al día siguiente Jesús nuevamente me da nueva vida, una nueva criatura. Creo que viviendo ese hecho, Mauricio, diariamente estamos completamente habilitados para cumplir y vivir un verdadero evangelismo, para ir a contar no lo que Jesús ha hecho por otros, sino lo que ha hecho en mi propia experiencia y en mi propia vida. Siguiendo esta línea de pensamiento, profe, ¿cómo conectamos la misión con el gran mandamiento? Bueno, nosotros tenemos un deber que tiene que ser la duplicación del carácter de Jesús primero en nosotros y luego tratar de llevarlo a los demás. Eso en sí ya es un problema muy grande porque todos los seres humanos somos proclives al error y proclives a la maldad y proclives al pecado. No obstante, debemos entender que la Biblia nos está hablando no que actuemos desde nuestras propias fuerzas, sino comprendiendo nuestra vulnerabilidad y permitiendo que a pesar de lo que somos, Dios actúe con nosotros, aunque no lo merezcamos, pero que podamos ser vehículos de su misericordia. Por ejemplo, en el texto de Mateo, la expresión básica e importante en imperativo griego es discipulad, hacer discípulos, matetes. Particularmente en el Evangelio de Marcos, la expresión final que él propone es la siguiente. Él dice, finalmente apareció a los 11 mismo, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, en el verso 15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Este asunto de predicar a toda criatura, Pastor Argenil, apreciado Fabián, Mauricio, amigos aquí en Masterclass, tiene que ver en aprender a que seamos incluyentes, que seamos inclusivos, que entendamos que el mandato, tanto en Marcos como en Mateo, debe tener en cuenta el pantataetne, a toda etnia, a todo grupo, incluso subculturas tribales contextuales a nuestras ciudades, abrirnos a las realidades sociales que se están dando. No significa rebajar de ninguna manera nuestras normas cristianas y nuestra ética personal como denominación e iglesia, pero sí significa tratar de tener empatía, porque si queremos amar a Dios y amar al prójimo, no podemos discriminarlo por su cabello largo o por sus costumbres autóctonas o particulares de sus etnias especiales. Tenemos que empezar también a hacer reflexiones profundas de cómo nosotros podemos estar constituyendo iglesia de una manera muy sesgada y no estamos viendo que necesitamos también ser reflexivos y flexibles a la hora de acercarnos a otros en contextos socioculturales diferenciados. Pero la orden, id por todo el mundo, no se ha de olvidar. Somos llamados a mirar las tierras lejanas. Cristo derriba el muro de separación, el prejuicio divisorio de las nacionalidades, e enseña a amar a toda la familia humana. Eleva a los hombres del círculo estrecho que percibe su egoísmo
abroga todos los límites territoriales y las distinciones artificiales de la sociedad. No hace diferencia entre vecinos y extraños, entre amigos y enemigos. Nos enseña a mirar a toda alma menesterosa como nuestro hermano y al mundo como nuestro campo. Hemos llegado al final de la Masterclass. Es un gusto estar con ustedes aquí cada semana. No olviden su cita. Síganos en redes. Lleve las preguntas y con toda seguridad aquí se las vamos a responder. Hasta la próxima.